Hola, doctora Sol, ¿ya estamos al aire? Ok, perdón, estaba yo con problemas técnicos, No, espero que no no se me preocupe, no se preocupe. Hola, hola, buenas tardes a todos. Ya me todos conocen, aquí Vane, sale cuando hay problemas técnicos, pero las dejo ahora sí con sí. la doctora Sol. Muchas gracias, Vane. Bueno, pues esto que nos juega, ¿verdad? La tecnología, espero que no me la juegue en este momento. Realmente estoy muy entusiasmada de estar nuevamente el día de hoy con todos ustedes, papis, madres, personas, todas profesionistas que nos acompañan. Gente bonita que día a día están pensando, porque algunos así nos han dicho, bueno, ¿cuándo llegue ya el jueves para entrar al seminario? Y de verdad que nos alegra muchísimo que tengan ese compromiso, que sigan fieles, ¿no?, a esta propuesta que les hicimos y construimos con muchísimo cariño, con muchísimo profesionalismo, como han visto, pero también con esta gran esperanza de que así como nuestros hijos van a la escuela, se están preparando, pues también nosotros tengamos esta oportunidad de seguirnos preparando cada vez más y profundamente en temas que son tan relevantes para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, en un mundo que la protección, el cuidado, la prevención, ¿no?, de conductas que eventualmente pueden afectarlos, dañarlos y eventualmente también pues ponernos en una situación de riesgo permanente, crónico o incluso muerte. Entonces, qué bueno que están aquí, sigan pasando la voz para que muchos padres, muchas madres de familia se conecten y bueno, pues aprovechen, ¿no?, este material que saben que se queda ahí guardado en la página de la Secretaría de Educación para que inviten, ¿no?, a otros papás, a otras familias, amigos, a que pues vengan con nosotros y se conecten. Y pues nada, pues invitarlos a que se registren. Sabemos que es bien importante el registro, ¿verdad? Para su constancia. Decirles a todas las mamás, papás que nos mandaron su tarea, que de verdad fue un placer estarlas leyendo, estar viendo sus fotografías. Y bueno, pues estuvo muy reñida esta ocasión la competencia para elegir a dos personas que pues fue muy, muy lindo, ¿no? Todo lo que nos compartieron, las fotografías que compartieron también fueron deliciosas a la vista, a propósito del tema de hoy, ¿verdad? Y pues va el regalo, un paquete de libros muy interesante que escogimos con mucho cuidado también para Salamanca. Para nuestra mami querida Tere Castellanos, enhorabuena, felicidades por tu esfuerzo, por tu testimonio. Y otro paquete pues se irá a Irapuato con esta querida mami también, Fernanda Munguía. Entonces, enhorabuena, muchas felicidades y pues a disfrutar, ¿no?, este paquete cuando les llegue para ustedes y, ¿por qué no?, pues para sus hijos, ¿no?, en el caso de que sean cuentos infantiles. Y sin más, pues vamos a empezar con la ponente del día de hoy, que es también una ponente espléndida, llena de experiencia, muy, muy profesional, y va a estar con nosotros para, pues, compartirnos, ¿no?, toda su experiencia y conocimiento en este tema tan valioso que es las conductas de riesgo referidas a trastornos de la alimentación. Y bueno, pues ella es la doctora Victoria Elena Castañón Garduño. Ella es doctora en psicología por la UNAM, es psicoterapeuta psicoanalista por la Asociación Mexicana para la Práctica e Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. Es psicoterapeuta familiar y de pareja por el Instituto de la Familia C, psicoterapeuta de grupo, psicoanalista didacta y es presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, autora y coautora de libros como, pongan mucha atención para que los puedan conseguir, Pareja, Trauma y Edipo, Figuras de la Anorexia, Anorexia y Bulimia, una mirada psicoanalítica. Y bueno, esto es solamente una probadita de pues el gran bagaje, ¿no?, de historia que tiene en su haber. Y pues le doy la bienvenida a la doctora Victoria. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Sabemos que está sumamente ocupada con miles de tareas y muchos pacientes y dejó, ¿no?, muchas cosas por acompañarnos hoy. Lo valoramos profundamente. Bienvenida y pues dejo a todo el público en excelentes manos. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y en un momento, voy a hablarles ahora sobre los trastornos de alimentación
que son la anorexia y la bulimia. Pero antes de hablar de estos trastornos, me gustaría hablar un poco cómo se forman, cómo se forman las parejas y lo que se transmite en un momento, porque realmente las parejas se buscan por procesos totalmente inconscientes. Eso y a veces hacemos la broma de novios, somos novios, novio. Realmente los que nos conecta con el otro tiene que ver con todos los procesos inconscientes y lo que traemos de nuestras familias de origen y las situaciones a veces no resueltas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo creo que va a ser muy importante desde cómo se constituye una pareja y lo que les vamos a transmitir a los hijos. Estos trastornos de alimentación que se manejan y es en el cuerpo, y lamentablemente a través del cuerpo es como las niñas, cuando las púberes y las adolescentes empiezan a manifestarse a través del cuerpo, y si no hacemos caso a estos síntomas, pueden llegar hasta la muerte. Yo he trabajado con una serie de colegas, trabajamos con 100 casos de anorexia y bulimia. Generalmente es mucho más frecuente en niñas que en niños, pero no quiere decir que también se vea en niños. Y entonces, pero antes de hablarles de estos síntomas, me gustaría hablarles desde cómo se va formando la diada madre-hija. Primero, es importante desde cómo una pareja está, si desea o no a ese hijo. Y generalmente, bueno, si ustedes lo están viendo hoy en día, como hoy me decía una paciente, cuando yo nací, mi papá dijo que no quería verme porque era yo niña. Entonces, desde ahí empieza el rechazo, y el rechazo del cuerpo, y el rechazo de esa bebé por ser niña. Entonces, la relación madre-hija es básica, y una madre que contiene a un bebé, le da lo necesario, que en un momento, el primer año de vida es básico, y que de alguna forma que le da amor, que le da contención, que le da estructura al primer año de vida, va a ser una niña o un niño que van a crecer con toda la confianza de su relación y se va a poder desprender, se va a poder desprender de la madre. Lo que nosotros muchas veces vemos en estas niñas con todo el trastorno de alimentación es que les cuesta mucho trabajo independizarse, y de alguna manera se quedaron fijados en la primera etapa que Freud llamaba etapa oral, que es la etapa en donde se les da el alimento. El pecho es importante. Claro, hay veces que las mamás no pueden darle pecho y no necesariamente quiere decir que sean malas madres. Depende el abrazo, depende cómo se acercan a ese bebé, pero también tenemos que tomar en cuenta que si no hay una buena relación con la pareja, también le transmiten a ese hijo o a esa hija, pues una falta, ¿no? Desde el nacimiento. Entonces, una madre satisfecha, una madre que está acompañada por la pareja, evidentemente le va a transmitir al hijo o a la hija todo su amor y toda su contención. Entonces, es bien importante porque si ustedes ven los trastornos de alimentación, tiene mucho que ver con el alimento,
pero el alimento emocional. Entonces, muchas veces cuando observamos a las niñas que no quieren comer, es porque hay un rechazo y las madres muchas veces no entienden que tiene que ver con la relación madre-hija. Entonces, sí, definitivamente la elección de pareja. Definitivamente, porque si ustedes ven, hay muchas relaciones que hoy, por ejemplo, que me comentaba una paciente, primero les voy a hablar la estructura. Cuando una pareja se une, se supone que ya pudo, pudo pasar por todas estas etapas de su desarrollo psicosexual y se pudo separar de su familia de origen. Muchas parejas se quedan fijadas en una etapa muy primitiva y no han podido separarse de sus familias de origen. Entonces hay una violación de límites de manera, lo que nosotros llamamos transgeneracional, que de alguna manera representa que esos hijos o esas hijas no se han podido separar de su familia de origen. Que nosotros hablamos, ustedes saben, hay la etapa oral, que es la etapa donde de la alimentación, donde el bebé depende totalmente de la madre. Pero si esa madre ama a su hijo y está satisfecha, pues le va a transmitir todo el amor, lo va a ver. Y hay madres que son las madres frías, que no pueden acercarse a los hijos porque a su vez vivieron una vida con una madre terriblemente hostil. Y hoy, por ejemplo, esto se los puedo transmitir porque para que vean ustedes las patologías, por ejemplo, en las familias. Una persona me comentaba que de pequeña eran varios hijos, pero que la mamá toleró, el papá era alcohólico y la mamá toleró el maltrato del papá y que cuando el papá llegaba en la noche, la mamá les decía, escóndanse, porque viene su papá. Y, y las iba a buscar a todos lados, las golpeaba, las tiraba al piso y en una ocasión ella que estaba con su perrito, el papá lo agarró y se lo mató. Entonces, y la mamá le toleraba absolutamente todo. Entonces, si ustedes ven, hay una complementariedad y de alguna forma, pues la mamá nunca protegió a esas hijas. Al contrario, en un momento con tal de conservar una relación enferma, pues porque se sentía muy mal, con una autoestima terrible, pues permitió hasta que las hijas crecieron que las maltratara todo el tiempo. Esta mujer evidentemente se casa y ¿qué creen lo que pasa? Pues sus hijos padecen, una de las hijas padece trastornos de alimentación y estuvo a punto, se cortaba y estuvo a punto de morirse. Si no es porque le avisaron en la escuela y empezó a buscar tratamiento para esa niña. Entonces, si ustedes ven, luego viene la etapa anal, que es cuando los niños viene el control de esfínteres. Y en un momento también es importante que una madre tenga paciencia, que pueda ayudarle al niño a controlar esa etapa y a que el niño no sea también. Si ustedes ven hoy en día, hay mamás que no pueden, que son terriblemente permisivas y que no les ponen límites a esos niños. Y esos niños hacen lo que les da la gana.
Y si ustedes ven la falta de respeto de hoy en día de los niños hacia los adultos, a mí me parece terriblemente, a mí me sorprende mucho que los padres se sientan las madres se sientan tan inseguras que no pueden darle ni órdenes a los hijos. Luego viene la etapa, cuando viene el desarrollo también sexual, en un momento ustedes saben, bueno, yo estudié y considero en un momento Freud, bueno, fue el padre del psicoanálisis, y él hablaba de la relación edípica, cómo el niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre y quiere en un momento casarse con el papá y la mamá, simbólicamente, ¿no? Pero hay padres y madres que son terriblemente seductores y que de alguna manera no utilizan a esos niños para su satisfacción personal. Un paciente me comentaba que él era hijo único y que la madre, cuando él era pequeño, la madre se pasaba largas horas con él, se dormía con él, la madre era alcohólica y él se volvía alcohólico. La madre se muere, evidentemente, y él se queda con una culpa espantosa. Y evidentemente él manejó el alcoholismo y hasta ahorita ha estado internado varias veces. Entonces, si ustedes ven, si las etapas del desarrollo psicosexual no las libran, entonces evidentemente hay un trastorno y no se desprenden. Generalmente, cuando vemos problemas de trastornos de alimentación, observamos que estas niñas, sobre todo, bueno, voy a hablar de las niñas porque son las que nosotros vimos, estas niñas están fijadas a un nivel muy primario, en donde en un momento la comida es el elemento más importante, pero no comen porque representa en un momento conflictos severos con la madre. Y de alguna manera también observamos en estas niñas muchas veces, no vamos a hablar de una patología determinada, porque hay diferentes tipos de patologías. Hay niñas que son muy histéricas, hay niñas que son border, hay niñas que son neuróticas, hay niñas que están muy enfermas, pero entonces no vamos a etiquetar que las anoréxicas y las bulímicas en un momento están psicóticas. No, cada persona es diferente y depende del ambiente en donde se hayan desarrollado. Entonces, lo que vemos en un momento es que lo que, por ejemplo, se observa es que si una pareja puede zafarse de su familia de origen y hacer una nueva pareja, es lo que en un momento se espera que una pareja lo pueda lograr, porque no hay el padre, por ejemplo, es el que transmite la ley y y en un momento no estamos hablando de esa ley absurda, sino da contención y ayuda. Y la madre da todo el cariño, todo el afecto. Son los roles en un momento tradicionales que venimos cargando a través de generaciones. Y muchas veces muchas parejas, las mamás no se quieren separar de su familia de origen porque el padre
no han podido resolver su conflicto con el padre. Siguen fascinadas con el padre y el padre sigue fascinado con la hija. Y la madre también le ha permitido, como no funciona bien con el marido, entonces lo que hace en un momento es que permite que la hija tome un papel al que no le corresponde. Entonces lo que observamos también es lo que nosotros le transmitimos a los hijos, que a través de todos estos procesos inconscientes. Para nosotros es muy importante ver lo transgeneracional, es decir, cómo fueron las abuelas, los abuelos, qué fue lo que transmitieron, que cosas que nunca se hablaron, pero que se manejan a través de lo no verbal. Entonces, por ejemplo, vemos abuelas que de alguna manera para ellas es sumamente importante lo físico. Entonces, no es que les digan a las nietas, les, o sea, las critiquen o mucho menos, pero les mandan el mensaje: oye, ¿sabes qué? Creo que te vi más gordita. Y en un momento no le den a la niña determinada cosa porque sí, engorda. Y de alguna manera, para las abuelas es muy importante muchas veces el lo que deseaban de esas nietas, ¿no? Y la nieta me decía, por ejemplo, una paciente que su hija, lejos de tener trastornos o sea, lejos de tener anorexia, lo que tiene es una obesidad mórbida. Entonces, de alguna manera, es el rechazo de esa niña porque tuvo una abuela extremadamente guapa y que siempre la criticó. Entonces la niña, con una rebeldía enorme, se dedicó a comer y ahorita es una, es una, es una gordura impresionante de esta niña. Entonces, todo, y la madre no ha podido lidiar con la imagen materna. ¿Esto por qué va? Porque cuando una pareja, los dos se unen y están de acuerdo con las reglas y con, con los hijos, se los van a transmitir. Pero muchas veces cuando los padres empiezan a tener problemas de comunicación, de cercanía, problemas sexuales, ¿qué es lo que pasa? La hija que tiene trastornos de alimentación, desvía el conflicto de los padres a través de su enfermedad, a través del síntoma. Entonces los padres, la hija hace que los padres permanezcan juntos a través del síntoma. Entonces así funciona el sistema familiar, que de alguna manera se siente responsable de la unión de los padres. Ahora, una de las cosas que es sumamente importante es, por ejemplo, déjenme comentarles, una chiquita entra en la adolescencia y cuando empieza a hacerse mujer y le empieza a bajar la regla, no tolera, no tolera que le baje la regla, no tolera tener cuerpo de mujer y empieza a dejar de comer. Porque
En el proceso, bueno, llega a psicoterapia esa niña, empezamos a trabajar y lo que vemos es que tenía un celo terrible por la hermana guapísima que le llevaba 6 años. La hermana guapísima tenía un cuerpazo increíble, preciosa, y definitivamente ella sentía que nunca la iba a igualar, y los padres se pasaban admirándola todo el tiempo, y ella se sentía la fea, la horrible de la familia. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Ella, los padres en un momento empiezan a tener conflictos porque el papá empieza a conectarse con un exnovio. La chiquita, que tiene 11 años, empieza a cortarse y empieza a lastimarse. Y en un momento a, a expresar mucho dolor. Empieza a llorar y no sabía por qué estaba llorando, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hay un trastorno de ese tipo, es a través del cuerpo, el cuerpo habla. Entonces, en el cuerpo está expresando, no lo puede expresar con palabras, no lo puede expresar su agresión, su dolor, su resentimiento, el sentirse la, la fea de la familia, el sentir que ella quería ser amada por la madre, pero la madre trabajaba todo el día, la dejó en una guardería de pequeña y ella estaba ávida de cariño, ¿no? Entonces, ¿qué fue cómo empieza a castigarse? Empieza a castigarse el cuerpo y ella no podía entender por qué lo hacía. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, con los trastornos de alimentación es que la empiezan a, a eliminar, por ejemplo, en la comida la empiezan a distribuir así y a cortar los pedacitos para que parezca que están comiendo, pero no comen y, por ejemplo, que es diferente, ahorita les hablo de la bulimia. Cuando empieza el trastorno de la bulimia es cuando se atascan y vomitan. Es un poquito, es, digo, no es que sea mejor, pero sí por lo menos están más estructuradas las niñas que vomitan que las anoréxicas, porque las anoréxicas pues les fallan muchas cosas y de alguna manera cuando ya empiezan pierden peso de una manera, pierden este ya su menstruación desaparece, empiezan en un momento a tener una bajada de peso enorme, pero ellas sienten que lo lograron, sienten un manejo de control, hay un control excesivo con el cuerpo. Y hay una página también que se meten todas las anoréxicas y les dan, ese es uno de los problemas con que también hay que evitar, hay que estar cuidando qué es lo que están viendo nuestros hijos, porque lo que vemos terriblemente es que les dan muy malos consejos y luego empiezan a ver cómo hacer para comer menos, para les dan toda la, una cátedra casi, casi no comas esto, no comas esto, y haz esto, y engaña de esta manera, y controla tu cuerpo de esta manera. Pero cuando ya están a un nivel, ha habido, por ejemplo, en nutrición, cuando ya llegaban, muchas veces yo hospitalicé con colegas, por supuesto, a varias niñas porque ya no podían ni moverse. Yo tenía una paciente
que no podía ni subirlas porque mi consultorio está en el primer piso. Bueno, en mi casa, pero en primer es nada más el piso de arriba donde tengo mi consultorio. No podía ni subir las escaleras porque le temblaban las piernas. Y de alguna manera, se tuvo que hospitalizar para que le pusieran suero. Primero, habría que trabajar con la familia, porque la familia en un momento estaba haciendo un problema. Había que trabajar terapia individual, terapia familiar, el nutriólogo, el médico. Entonces era un equipo para trabajar ya cuando llegan a ese nivel, que hay que estar por eso pendientes. Hay pacientes que cuando empiezan con esos trastornos tiene uno que estar muy pendientes y en ese momento tratar de experimentar que no pasen a otro nivel, y es cuando hay que ayudarles, porque una vez que se instaura el problema es muy difícil. Y además disfrutan tener a toda la familia, y porque además lo disfrutan, el control absoluto de toda la familia. Y sienten que con eso ya hicieron que los padres se volvieran a unir. Esta niña que les estaba diciendo, en el momento que empezaron a tener problemas los padres, la niña automáticamente empezó con sus trastornos de alimentación. Afortunadamente, los padres me la trajeron cuando empezaron a observar estos problemas. Y sí, de alguna manera, hay que trabajar también con los padres. Primero, también las expectativas inconscientes de los padres, que son bien importantes y que es básico que puedan entender. Por ejemplo, lo que cada hija representa para nosotros, porque hay hijas que definitivamente desde que nacen nos remueven o no estábamos listas como mamás, o de alguna manera estamos enojados con nuestra propia madre, no podemos resolver cosas, y no se trata de alimentar a la bebé o al bebé, sino cómo lo alimentamos, porque lo que nosotros como madres les transmitimos a esos bebés es básico. Creemos que no, pero el inconsciente se transmite a través de lo no verbal. Y en un momento sí podemos tener aquí a la bebé, pero ni siquiera nos estamos conectando, ni lo estamos viendo, ni le estamos cubriendo con amor, sino somos madres frías y que de alguna manera, lo que les quiero decir, no se trata de criticar ni se trata en un momento de prevenir y de que hagamos consciente la diferencia de cómo se trabaja. Es que en un momento nosotros hacemos consciente lo inconsciente y que por eso trabajamos. Porque desde que una pareja se une, digo yo como terapeuta también de pareja, lo que hago es ver qué fue lo que me conectó con el otro. Pero si yo en un momento como esta pareja que les estaba diciendo, si yo como esposa soy una pareja que he vivido el maltrato, me siento mal, mi autoestima está en el suelo, voy a buscar a alguien que por sus características me devalúe de la misma manera, y es donde hago clic. Ahora, el otro también trae una serie de cosas no resueltas y necesita buscar a una mujer, a lo mejor no resolvió la situación con su madre y toda la rabia necesita controlar a una mujer y lastimarla y maltratarla, como este caso que yo les estaba diciendo.
que por más que vemos esta relación de los padres, en donde sadomasoquista, porque el padre sádico que llegaba borracho y maltrataba, y la mamá, en lugar de ponerle un alto al papá por su misma historia, pues se quedó huérfana temprana y pues buscó a un hombre que la maltratara y utilizaba a las hijas, váyanse a esconder, pero a las que madreaba eran las hijas, que me parece terriblemente cruel, ¿no? Y uno como madre también tiene que proteger esos hijos, ¿no? Entonces, por no quedarme sin mi pareja, pues uso a mis hijos pues los maltrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo vemos. ¿Por qué determinadas niñas padecen de estos síntomas y otras no? Pues también depende de la debilidad yoica desde cómo nace una bebé, en qué circunstancias nace, si fue aceptada en ese momento, si de alguna manera están los padres juntos, si es una madre soltera, si es una madre que de alguna manera no ha podido desprenderse de su propia familia de origen y al marido lo devalúa y siente que no se ha entregado a ese hombre, sino no tienen una relación de pareja sólida, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante, que, que, que también somos también corresponsables todos como familia. Y, por ejemplo, también algo que es muy importante es cómo estas madres a veces se posesionan de las hijas y de alguna manera esas niñas no crecen porque en un momento tienen pánico a su sexualidad y de alguna forma a su forma femenina. Entonces, sienten que el cuerpo femenino las compromete, entonces quieren ser niñas. Entonces no toleran crecer y de alguna forma no, no pueden simbolizar, no pueden entender qué les pasa. No, por eso es importante en un momento que hay secretos también, hay secretos familiares que no se tocan, pero de alguna manera se van sintiendo. Había una niña con anorexia que también se tuvo que hospitalizar porque estuvo muy grave, que, que no entendía qué era lo que pasaba. Los padres nunca hablaban de su historia, de su familia de origen, ni mucho menos. Pero fue algo bien interesante porque cuando yo entrevisté a la mamá después cómo fue su infancia y qué pasó, y me comentó que había tenido una violación temprana por un tío y que cuando ella expresó esto que le había pasado, en la casa le dijeron que eso no se podía hablar y que definitivamente se olvidara. Entonces son secretos que se van cargando por generaciones y que no se hablan. Lo que no se habla, evidentemente ahí se queda y a veces se transmite. Hay reglas ahí absurdas que, que ni siquiera, por ejemplo, la infidelidad o el alcoholismo o que el abuelo tuvo varias familias. Todos esos secretos familiares que no se hablan se van quedando, pero se transmiten a través de conductas no verbales, a través de actos y de alguna manera a veces se viene repercutiendo en los nietos y a veces
los mismos nietos no entienden por qué hay ese rechazo, por ejemplo, también al cuerpo, que también vemos que la importancia de muchas familias en relación, por ejemplo, madres que son terriblemente, narcisistas y que no toleran cuando las hijas empiezan a crecer y se están poniendo bonitas. Entonces, les empieza a entrar, empiezan a llevarse con el papá y las mamás no toleran el acercamiento de la hija con el padre. Y es muy importante, algo que ayuda mucho cuando hay trastornos de alimentación, es que las hijas se puedan conectar con el padre y que puedan en un momento establecer una relación distinta con el hombre. Es decir, en el cuerpo se ve reflejado todo el conflicto sexual. También en un momento cuando son muy expuestas, primero, la intimidad de los padres debe ser intimidad de los padres. Y creo que también el que la madre les comente a las hijas su vida íntima, su vida sexual con el marido, o cuando si el marido le puso o salió con la secretaria, con X, de alguna manera es como transmitirle a la hija algo que no le corresponde, o al hijo algo que no le corresponde. Y definitivamente los padres lo tienen que resolver entre ellos, pero no utilizar a los hijos para no violar esos límites. Entonces, si los hijos no sienten que los padres se unen y que los padres den una orden juntos y que estén de acuerdo, van a aliarse y van a separar a los padres, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de la bulimia, creo que de alguna manera en la bulimia se ve la rabia que hay. Por ejemplo, a veces las niñas bulímicas escondían todas sus cosas abajo del colchón y luego se las comían, se atascaban y luego evidentemente vomitaban. Muchas veces las madres ni siquiera se percataban de eso. En una ocasión, una paciente sí estuvo muy mal, estuvo hospitalizada en un hospital psiquiátrico porque ya estaba con delirios, ya es otro caso, y se iban a ir de vacaciones, la familia. Y ella, como la tenían controlada, fue al súper, compró todo lo que le dijo: "Yo voy al súper", les dijo a los papás, tenía 16 años. Fue al súper, compró lo que estaba en un carrito y ahí, en el súper, vomitó todo ahí en el súper. La agresión de esta niña hacia los padres, todo el dinero que le habían dado para que comprara se iban a ir de viaje, de vacaciones. Y lo que les quiero decir es que esta niña estaba terriblemente, terriblemente, estaba con una agresión espantosa. Cuando fuimos investigando qué era lo que pasaba, resulta que no había límites en esa casa. El padre era un padre seductor que se paseaba desnudo por toda la casa. La madre no hacía absolutamente nada y estaba erotizando a las hijas. ¿Qué fue lo que pasó? La hija, de alguna manera, pues lo manifestó a través de este síntoma y enloqueció. Estamos hablando de que no todas tienen la misma fortaleza y que la enfermedad, o sea, el síntoma, va a no ser tan grave dependiendo de
de las circunstancias y de la fortaleza que tenga esa niña y del medio ambiente. Es decir, el medio ambiente también influye muchísimo porque cuando estas niñas van a la escuela, evidentemente lo que se preocupan es en la moda y en que se vean bien y que se vean flacas y todo. Pero, si hay si hay una patología familiar, es mucho más fácil que estas niñas caigan en esto y que de alguna manera se vayan por las apariencias. Y aunque, por ejemplo, lo que hemos observado con estos trastornos es que son a veces niñas muy obsesivas, tienen calificaciones excelentes y que de alguna manera, pero esconden el síntoma. No comen, por ejemplo, llevan lonche a la escuela y les regalan. En un momento, por ejemplo, cuando se los pesa el doctor, en los jeans se ponían piedras para que pesaran más. Por supuesto que el doctor las pescaba y sí, definitivamente los padres tienen miedo de decirles algo de la comida, pero, les mandan dobles mensajes, y esto también es importante. Si ustedes también muchas de estas niñas fueron a clínicas, las mandaban a las clínicas que les salían carísimas, por supuesto. Pero yo sí les voy a decir una cosa, creo que se aprovechan porque las mandaban a Estados Unidos, les salían carísimas, pero les voy a decir cómo operaban estas clínicas, les daban terapia de grupo, pero había una sombra, que es una persona que checaba absolutamente, estaba parada para ver qué comía, le checaba todo el alimento y luego en la noche para que no, también para que no vomitaran. Cuando salían de la clínica, después del dineral que costaba, si no estaban en un tratamiento, la familia y las niñas, pues volvían otra vez a caer en el síntoma. Si la estructura familiar no se modifica, da lo mismo, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en nutrición, este, les pedí a unos padres que íbamos a hacer un desayuno ahí para ver en un momento para ver cómo se manejaban ellos en relación con la niña. Y era bien interesante ver que los padres le tenían pánico a la niña. Entonces, lo que hice fue desayunar con ellos y pedirles a los padres que le pidieran a la niña que comiera y que de alguna manera, hasta que no hicieran que comiera, no terminábamos, la sesión. Y pudieron, obligarla a comer, digo, definitivamente, llenos de miedo y todo, y empezó ahí el cambio. Porque, los padres a veces le tienen pánico, tienen miedo, le dan el control a esa niña, y esa niña los maneja como se les da la gana. Acuérdense que uno de los síntomas de la anorexia es que no es el control
y la agresión que hay detrás de todo esto, porque les encanta sentirse el centro de la atención que no tuvieron o que sienten que les faltó. Y bueno, creo que por eso es importante hablarlo, trabajarlo, para que disminuya toda esa rabia y puedan entender qué es lo que está pasando, ¿no? Este, algo que es bien importante es que de alguna manera los padres hagan conscientes qué es lo que representa esa niña para ellos, porque y qué es lo que le están transmitiendo. Porque muchas veces nosotros creemos que no, que somos muy cariñosos, muy amables, que las aceptamos, pero hay un doble mensaje que es el inconsciente que luego les transmitimos. Desde que la vemos así, este, pues no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo se los transmitimos. Y también las hijas ven, por ejemplo, el orden familiar, ¿no? Como esto que les estaba diciendo. La hija grande, que era la bonita, era la aceptada por los padres. Y esta niña que se sentía la fea, de alguna manera, ya no sabía cómo expresar. Por eso no quería ser mujer, ¿no? Porque yo nunca voy a parecerme a mi hermana. Y luego ella provocaba en la escuela que la molestaran. Primero, a los niños en un momento acuérdense que ahora bien que los bulean, ¿no? A esta niña también la buleaban, porque automáticamente la hermana había estado en la escuela y le decían, es que tu hermana es muy bonita y tú eres fea. Entonces su autoestima estaba hasta el suelo y de alguna manera ella llegaba a la casa, se encerraba y, por ejemplo, a la hora de la comida, ni siquiera la mamá comía con ella. Entonces, pues la niña estaba en casa sola y hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera el único control que tenía es a través del cuerpo. Y entre menos come, mejor, porque yo puedo vivir con un café, con una galleta y ya paso el día, ¿no? Pero va minando su autoestima y va minando su cuerpo y de alguna manera, una vez que se instaura el problema en un momento es que cuando ya afectó el cuerpo, es cuando evidentemente es mucho más peligroso, porque ahí les mandé unos puntos que era importante que ustedes observen. Ahora, algo que también es importante es promover la comunicación, porque si, si estos niños no hablan de lo que sienten y lo expresan verbalmente, sí, cambia totalmente la dinámica. Pero si no, lo van a estar, lo van a estar manifestando en el cuerpo y es un cuerpo que, que, que se va viendo el deterioro y el maltrato a ese cuerpo. Y ese cuerpo también implica la primera relación también que tuvieron con la madre. Si una madre aceptó y esa hija no es utilizada para agredir, porque muchas veces la madre promueve sin darse cuenta esta conducta. ¿Ves cómo está tu hija? Le dice al marido, ¿no? ¿Ves cómo está tu hija? Y esto ha sido producto porque tú has tenido la culpa. Entonces es utilizar también a la hija
y la hija pues tiene muchas ganancias secundarias, ¿no? Entonces sí hay que ver todo el panorama general, no echarle la culpa nada más. El problema es de ella, sino el problema es general, de una familia disfuncional, en donde los padres en un momento no se desprendieron de su familia de origen, donde en un momento hay una interacción inadecuada, donde en un momento no hay respeto, no hay amor entre ellos y los hijos están pagando todas las consecuencias. Entonces, cuando se les pide a los padres a veces que vayan a una terapia de pareja, es para que puedan entender cuál es la responsabilidad que trae cada uno y qué es lo que no ha resuelto de su familia de origen. Si has ya una vez que resuelves todas estas cosas de tu familia de origen, no les tienes que estar proyectando ni transmitiendo a los hijos todo tu dolor y todo tu resentimiento. Entonces, por eso es importante. Y los abuelos son básicos. Primero, que de alguna manera hay abuelos que, o sea, bueno, los mismos padres que no han podido separarse y que la influencia de los abuelos es básica. Entonces, creo que es importante que también vea que para la pareja, una pareja tiene que independizarse y es lo mismo que pasa con una anoréxica. Una anoréxica está pegada a la madre y en un momento se siente parte de la madre como bebé, pero acuérdense que el problema es cuando uno gratifica en demasía o no gratifica. Entonces, la niña se queda fijada en esa etapa del desarrollo y de alguna manera sigue siendo una niñota oral necesitada de afecto, de cariño, pero por otro lado es muy contradictorio porque se lastima el cuerpo y al lastimarse el cuerpo no es su cuerpo, es también el cuerpo de la madre. Y de alguna manera no solamente es la madre, porque si una madre está satisfecha con su pareja, se lo va a transmitir a la hija. Y una madre que no está satisfecha con su pareja, le transmite también a los hijos, hijos, hijas, toda su insatisfacción. Y también en un momento algo que hemos observado constantemente es que no es no es el tiempo, porque pues muchas madres trabajan, todos trabajamos, ¿no? No es en un momento el que una mujer no trabaje o que no participe en, en la economía familiar, es que el tiempo que le dé a los hijos sea de calidad y que de alguna manera represente, o sea, hay aceptación, porque de nada sirve las madres que están todo el día con los hijos, pero no están, porque se van a casa, por ejemplo, a casa de la mamá y están ahí, o se van de compras o están con la amiga o se van a tomar café, pero no están realmente viendo cuáles son las necesidades de los hijos. Entonces creo que es importante romper con estos. Eso no quiere decir que no se lleven con los abuelos, que no quieran a los abuelos, a las hermanas, a los primos, todo, pero que en un momento uno se desprenda emocionalmente y que definitivamente es una nueva familia y que de alguna manera no haya intromisión de manera
ni de los hijos a los padres, ni de los padres a los hijos. Es decir, que cada uno tenga su lugar y que también en un momento los padres, los abuelos, no se metan en la relación de la hija o del hijo con, porque eso observamos constantemente que las, que, que las hijas en un momento muchas veces, a todo el tiempo hacen caso a las órdenes de sus mamás y que realmente quieren complacer a sus mamás porque no pudieron desprenderse o sea, no fueron aceptadas por sus mamás y que las hijas son las que lo están pagando. Lo que en un momento les quiero transmitir aquí es que la anorexia puede ser muy grave si no se ataca a tiempo, porque llega un momento en donde ya la inanición y ya la repercusión en el cuerpo ya es muy grave y entonces hay que tomar otras medidas. Entonces hay que estar por eso muy pendientes cuando empieza uno a ver estos síntomas y empieza uno a observar que también hay que ver el medio ambiente, en dónde están desarrollando, cuáles son el tipo de amigas, el tipo de a dónde se están metiendo nuestros hijos, porque todas estas redes sociales y de alguna manera también el, el, el que uno tenga consciente qué le está uno transmitiendo a a esas niñas, porque digo, también ya está pasando con los hombres, pero de alguna manera, donde se le está dando valor a lo superficial y no a lo interno. Pero es que internamente esas niñas a veces se sienten vacías, sienten que les faltó contención, que les faltó toda este amor, esta, esto verlas, el poderlas admirar, poder decir te amo, eres importante para mí, y que de alguna manera son producto de lo que ellas están sintiendo. Ahora, si ellas sintieron esto, pues para eso está la terapia, ¿no? Para que puedan tener sus sesiones de terapia y puedan hablar de lo que les dolió, lo que les afectó y que los padres puedan compensar de alguna manera y hacer mutaciones a lo que les transmitieron las familias, hacerlo consciente y no repetir patrones que nada más van de generación en generación, porque lo que heredamos y no lo hacemos consciente, vamos a estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, eso es algo importante. Pues espero que les haya dado un breve resumen de esto. Hay mucho que hablar, pero pues lamentablemente no tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Quieren, digo, preguntas? Que dicen que habla de casos de pacientes mujeres, pero se ven también estos trastornos en los hombres. Sí, sí se ven en hombres, pero no es tan frecuente. Generalmente en hombres, que lo que se observa muchas veces en hombres son en hombres narcisistas, en hombres que para ellos es básico, que se sienten tan devaluados que necesitan en un momento, eh, externamente ser vistos por mujeres, pero sí, es mucho más frecuente y cada vez está siendo más frecuente
en niñas más jovencitas, a veces desde los 9, 10 años. Antes era en la adolescencia, ahora ya se ven niñas más temprano. ¿Qué tanto pueden influir en los adolescentes el ser hijos de madres solteras para tener trastornos alimenticios? No, el tener hijos, o sea, el ser hijos de madres solteras, no hay problema siempre y cuando exista también una figura que puede ser el tío, el maestro, alguien, una figura que actúe como padre sustituto, que de alguna y que también en un momento esta madre sea firme también, pero que pueda ayudar con un tío, con un primo, con alguien, y que de alguna manera fomente relaciones con otros, con grupos que sean benéficos para estos chavos. En el mismo caso, cuando el padre es quien no se desprende de su familia de origen, sí. Hay, por ejemplo, esto es muy frecuente con padres que de alguna manera no se han desprendido de su papá y de su mamá porque trabajan con los papás o, por ejemplo, un caso, ahorita se me viene a la mente un caso en donde el papá, pues fue medio irresponsable y el hijo se volvió el padre sustituto, entonces él mantiene a los papás, mantiene a las hermanas que están ahí con los padres y la esposa, ella viene conmigo, la esposa está furiosa porque dice, es que él tiene su familia conmigo, pero él vive tan culpable y la mamá lo chantajea de tal manera que no se ha podido desprender de su familia de origen. Pues para eso están las terapias familiares, ¿no? Para que hagan conciencia, ¿no? ¿Qué terapia recomienda para que las personas puedan detectar sus problemas no resueltos y que no identifican de manera personal? Bueno, yo creo que si tienen hijos, yo les recomendaría una terapia familiar para romper con estos patrones, distribuir los síntomas y que de alguna manera cada quien asuma su responsabilidad. A veces las terapias familiares, ya a veces después de que una vez que trabajan en una terapia familiar, ya muchas veces trabajar personalmente algunas cosas, pues ya buscan una terapia individual. Pero sí, una terapia familiar y a veces una terapia de pareja. Y si no existe la posibilidad de tener figura paterna, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues ser firme y en un momento, poner ciertas reglas y que se cumplan ciertas reglas y de alguna manera poder ser amorosa, pero también poder ser firme, jugar a los 2 roles, ¿no? Porque el rol del padre, como les digo, es la ley, es que se cumplan ciertas reglas, y el rol de la madre es el rol afectuoso, cariñoso, de dar contención, de dar cariño. Entonces, pues tratar de compensar de complementar los 2 roles, ¿no? Y de alguna manera sí ser muy firme. ¿Cómo afecta el tener rechazo por parte de la abuela paterna y al demostrar la abuela preferencias y cariño solo a los nietos de parte de las hijas? Pues pues hay que trabajar digo, si si la abuela paterna es así
y en un momento nada más lo que dicen de que los hijos de las hijas, mis nietos son, y esto se dice frecuentemente, ¿no? Y la nuera, pues evidentemente hay la rivalidad, ¿no? De que pues, a la hija te puedes meter con la hija y le puedes decir una serie de cosas, ¿no? Yo tengo hijas y tengo hijo, y sí les puedo decir que es diferente la relación, porque con las hijas tiene una mayor confianza, pero pues hay que hablar con los hijos y darles y que los hijos se expresen y bueno, pues apoyar a los hijos y ayudarles a reconocer, pues digo, la abuela no va a cambiar, ¿no? ¿De qué manera podemos orientar a alumnos y alumnas que presentan evidencias de este tipo de problemas? Primero, yo creo que es importante hablarles primero, que puedan entender los trastornos psicosomáticos, de que puedan entender cómo, cómo la, lo importante en un momento que es el cuidado del cuerpo, pero no al grado exagerado y el daño que se pueden hacer el seguir con estos patrones y el hacer caso a todas estas cosas sociales, porque nada más se envenenan unos a otros. Y evitar estas páginas. ¿Cómo se llaman? Digo, fíjense lo que es el inconsciente, que borré la página porque me parecía odiosa. Se llama, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero se meten y se fascinan dándoles órdenes para destruirse, porque acuérdense que de alguna manera uno también tiene que estar pendiente en dónde se meten nuestros hijos, qué ven, que nos platiquen en un momento su grupo, sus medios, cuando si los bulean, en un momento que esté uno pendiente, ayudarles con su autoestima, sí, es muy importante. Sí. ¿Cuál es la mejor manera en que se puede trabajar este tema con los niños para que no se sientan agredidos? Primero, que puedan entender cuáles son sus valores, cuáles son sus cualidades y que de alguna manera que aprendan que cuando viene una violencia o de parte de uno de sus compañeros, que puedan entender que es un problema del otro y no tuyo. Si alguien te está diciendo esto, es porque este niño busca a alguien que cache es como una pelota que te avienta. Si tú la cachas, le estás siguiendo el juego y el único que se lastima eres tú. Y no hay peor cosa que sienta que te vea débil, porque ahí es donde te ataca, ¿no? Y platica todo esto que esté pasando, vamos a platicarlo aquí y yo te voy a dar los elementos para que no sientas que el otro tiene el poder sobre ti, ¿no? Yo tengo obesidad mórbida y mi niño le tengo terror a que tenga el mismo trastorno que yo. ¿Cómo lo puedo evitar? Pues yo creo que hablándolo y de alguna forma, pues sí, platicarle un poco por qué por qué y cómo. Yo te quisiera platicar por qué, cómo, qué esto, y que de alguna manera, que veamos para que tú no repitas lo mismo, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de hacer todo lo posible para cuidarme y, pues, y pues sí, te voy a pedir que lo platiquemos y que podamos ayudarnos los 2. Yo me voy a ayudar
y voy a hacer algo porque voy en contra de mi salud y voy a hacer algo para cuidarme. A lo mejor una terapia que yo creo que puede ayudar para entender por qué me estoy haciendo ese daño, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Me puedes dar el título de sus libros, por favor? Uno es anorexia y ahí salieron al principio les ponen los pareja, uno es pareja, trauma y Edipo, que lo hice yo, que salió ahí están los libros. Pareja, trauma y Edipo en Amazon. Figuras de la anorexia, que le escribí con el doctor Rocha, y anorexia y bulimia, una mirada psicoanalítica. Le escribí con varias compañeras y estamos ahorita escribiendo otro, porque parece mentira, fíjense, pero van cambiando las cosas y va uno adquiriendo. Antes, en un momento, se, se etiquetaban y se ponían a todos los pacientes, las anoréxicas son así porque pasa esto y esto, y cada caso va siendo diferente. Y yo sí creo que de alguna manera tenemos que lo que ha ayudado muchísimo es que ver la familia, cómo lo promueve sin darse cuenta. Yo lo que les quiero transmitir aquí es que a veces, si no entendemos que somos producto de nuestra familia de origen y las repeticiones, pues vamos a seguirlas repitiendo. Entonces, lo que es importante en un momento es tratar de ver cuáles son las cosas que nos transmitieron y poderlas romper, ¿no? No es fácil, es a lo mejor de toda la vida, pero hay que estar constantemente cuestionándose. ¿Y esto por qué lo hice? ¿Y esto a quién me parezco? ¿Y qué fue lo que me chocaba y qué es lo que yo estoy repitiendo? Y en un momento, va uno entendiendo, ¿no? Tiene 12 años y se la pasa viendo solo los defectos que tiene. Pues yo creo que en un momento hay que hacerle ver también, bueno, no vamos a hablar hoy de tus defectos, vamos a hablar de tus cualidades. A ver, platícame, ¿cuáles son tus cualidades? Que de alguna manera, ¿sabes qué? Ya me chocas que estés diciendo. Digo, parece un chiste, ya me chocas que estés diciendo todos tus defectos. Yo no te veo eso, ¿eh? Yo veo esto y esto y esto. Vamos a trabajar en esto y vamos a ver y esto. Sí hay que ayudarles, ¿no? Y hay que promover mucho las pláticas con los chavitos. Son adorables si uno se pone, hay que dedicarles su tiempo. Diario dedíquenles un rato y que les hablen de sus inquietudes y todo. Es bien importante. Les hace falta después de todo este tiempo que hemos pasado, que platiquen todas sus inquietudes y que nosotros nada más estemos, a veces nos dicen cosas que están furiosos con nosotros por esto y por esto y por esto, déjenlos que lo expresen. No les digan, es que lo peor que puede uno hacer, fíjense, es que tú me hiciste, bla, 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 y entonces, no, lo que pasa es que yo te lo hice así por esto. Déjenlo que suelten, que digan esto, y que les den chance de expresar. Bueno, pero no justificar, ¿no? Porque uno trata de justificar y ahí la riega uno. Que expresen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podría ayudar a una jovencita que no quiere comer, se corta y su mamá no sabe? Hay que hablar con la mamá. Hay que hablar con la mamá y que esa niña requiera, atención, porque está a tiempo. Y creo que si lo atacamos a tiempo,
evitamos un mayor sufrimiento y un desgaste y un que se den la torre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctora Vicky, siempre se nos hace cortito el momento aquí con los papás para hablar de estos temas tan interesantes. Y creo que, bueno, algo que se rescata, como también lo hemos visto en otras conferencias, es justo esto, permitirles a los muchachos que se expresen, escucharlos, darles ese momento y ayudarlos, como decía usted hace rato, a que se conozcan. Sí, que conozcan estas cualidades que ellos a veces no alcanzan a ver y que nosotros o que los padres pues son los responsables de cierta manera de guiarlos en este proceso de autoconocimiento, que sin duda pues es parte de los factores de protección, como también ya lo hemos visto en otras de las charlas. Le agradezco profundamente que haya estado aquí con nosotros y en nombre de la Secretaría de Educación, pues le damos este agradecimiento, doctora Vicky. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Le hacemos llegar en breve su reconocimiento y bueno, esperamos estar en contacto con usted. Vamos a poner ahí los puntos que mencionaba y que nos mandó, están ya en el formulario, papás, para que lo tengan ahí en breve. Están en el formulario que corresponde a la tarea de la conferencia de hoy, que son pues unos puntos a observar y que les pueden ustedes ayudar también a detectar si hay algún foquito rojo y si alguno de los chicos está por ahí presentando alguna conducta del trastorno de la alimentación, que hoy, bueno, solo nos dio tiempo como hablar de la anorexia y la bulimia, pero pues está esta otra parte del síndrome de descontrol alimentario y también que no está dentro de los trastornos de la alimentación, pero la obesidad, que sigue siendo como un problema muy fuerte en nuestro país en la infancia, ¿no? Y pues en la adolescencia también. Pues buenas noches, doctora. Muchas gracias, les agradezco mucho. Y esos puntos son para que, porque si uno detecta a tiempo las cosas, puede uno ayudar, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y papás, también les agradezco a ustedes tomarse el tiempo como cada jueves, que ya se está volviendo una costumbre, y los invito para la próxima webinar, que es precisamente la convivencia escolar pacífica y cultura de la paz en el entorno escolar, que bueno, va a tocar algunos temas como lo que nos hablaban del bullying, que lleva también a otros conflictos. Y por ahí quiero corregir a los ganadores de la tarea pasada. Tuvimos ahí un error al inicio, pero los menciono. Es la señora Teresa de Jesús Castellanos Vázquez, que se va a Salamanca, Guanajuato, el paquete de libros, y a Adriana Elizabeth Guillén Salas, de aquí de León, que también le haremos llegar su paquete de libros, y pues los felicitamos y invitamos a todos los demás papás a que sigan participando. Tenemos una cita el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Bye.